es someterse a una cuestión de confianza. Y si esa cuestión de confianza la pierde, el señor Rajoy no tendrá ya ninguna excusa para anticipar las elecciones en nuestro país. Las imputaciones. Que me imagino que son los más... Y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos palmares. Sacándole brillo a esto. Arrancamos este vídeo desenmascarando, oyendo la mentira del mentiroso compulsivo Sánchez. Su entrevista, esta entrevista que el 1 de septiembre nos dejó con la boca abierta a todos. Yo tuve que poner televisión española con mucho asco en la tele y tardé creo en una hora en poner canales porque no veo la tele, en serio no la veo, no la tengo instalada. Tuve que instalarla con un cacharro que me vino de Yoigo. Y flipé, flipé. Hace mucho que no hacía la sincronización de canales y demás. Bueno, el tío se llenó la boca diciendo que concede entrevistas. Ha empezado la entrevista de entrada mintiendo. Pero mintiendo. Dice que concede entrevistas y que le agrada. Que cuando quieran pueden entrevistarle. Como si fuese el paladín aquí de la transparencia. Pues pura farsa, es que llevaba un año esquivando entrevistas, escondiéndose como una rata mientras los escándalos de corrupción le pisan los talones, esquivando a los periodistas, no concediendo entrevistas. Es un hipócrita. Como dice el refrán, el mentiroso necesita buena memoria. Y a Sánchez se lo hicieron recordar durante la entrevista, aunque yo creo que la entrevista estaba medio preparada. Pero Sánchez parece haber olvidado esa alergia que tiene a las preguntas incómodas. Un presidente que miente descaradamente y se ríe de todos, como siempre, presentando su doble cara. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a oír su primera mentira. Conceder esta entrevista a Televisión Española, que la emite por todos sus canales, y también a través de Radio Nacional de España. Hace un año que no concedió una entrevista, presidente. Ya sé que ha atendido a la prensa, en ruedas de prensa, pero un año es mucho tiempo, sí que un presidente se someta al interrogatorio de un periodista sobre su gestión. Imagino que hay un montón de colegas que esperan una oportunidad como esta. Claro. ¿Va a cambiar? ¿Va a estar más disponible esta temporada? Siempre lo he estado, de hecho usted lo ha dicho, más de 50 comparecencias que he hecho ante los medios de comunicación, más de 20 comparecencias en el Congreso de los Diputados, pero en todo caso es un placer someterme a las preguntas de los periodistas, siempre lo he hecho como presidente del Gobierno y desde luego pues es un placer estar en la televisión pública respondiendo a sus preguntas. Han pasado muchas cosas en este año. Bueno, para empezar, pues nos dice que es un placer estar en la televisión pública respondiendo preguntas cuando el tío no es capaz de dar la cara con todos los casos de corrupción que tiene, que encima, según él, es mentira. Y porque si es mentira, ¿por qué se esconde? Si es mentira, ¿por qué no da entrevistas? ¿Por qué no lo niega directamente? Nunca lo ha negado directamente, muchas veces lo ha esquivado. Y ahí está la cosa, y ahí está la cuestión. En definitiva, no es cierto que Pedro Sánchez siempre esté dispuesto a recibir entrevistas por parte de los periodistas ni siquiera afines a su régimen. Ni siquiera eso. Si entonces todo esto empieza así, mintiendo, con manipulaciones, sus verdades a medias y toda esa mierda, pues imaginaos cómo es el resto de la entrevista. O sea, el tío vive en una fantasía o sus asesores le aconsejan diciendo miente y tira para adelante con todo. Yo no lo entiendo. Vamos a ver muchos de los puntos más importantes que menciona. No voy a poner toda la entrevista, solo los puntos más importantes. Vamos a ello. Para empezar vamos a oír un pequeño trozo donde habla otra vez de la emergencia climática, que en eso se va a basar sus próximos años de gobierno, diciendo que la emergencia climática y lo de siempre, vamos. Temas van a ser inevitables. Y nos ha pillado sin prepararnos en el caso de los incendios, con el monte abandonado, con poca coordinación a continuación cuando ya se desencadenan los incendios. Yo creo que efectivamente tenemos que preocuparnos de aquellas personas que ahora mismo han sufrido el desgarro de los incendios, como te has preocupado en el volcán con los de Canarias, poniéndoles un bungalow de metal, de chapa, sí, exacto. Efectivamente ha sido la gana y efectivamente estamos ante un nuevo mundo, estamos ante un nuevo paradigma, un paradigma en el que necesitamos un compromiso mucho más robusto por parte de las administraciones públicas, todas, no solamente el Gobierno de España, las administraciones autonómicas y también las municipales y las provinciales. La emergencia climática está sobrepasando todas las previsiones hechas por los científicos. Para que nos hagamos una idea, en estos 70 días que llevamos de verano, un tercio
lo hemos pasado bajo olas de calor. En estos últimos 5 años, todos los, digamos, los efectos adversos climatológicos. No voy a seguir oyéndolo porque es profundamente estúpido y el que se crea esto. Mirad, os voy a dar ideas, ¿bien? Os voy a dar ideas. Si tú eres uno de esos necios que se cree lo que está diciendo este tarado, yo por cierto, yo no voy a tratar con respeto al presidente, así que si venís con esos buenismos, os largáis. Este tarado lo que está diciendo es que hay una emergencia climática y que España necesita pues esas leyes de la Agenda 2030. Bueno, ahora imaginaos, si España ahora mismo, imaginaos que se vuelve verde, solo árboles. Nos echan de España y la península se queda vacía de civilización y solo es verde. ¿Crees que eso cambiaría algo el cambio climático que está contaminando China, Estados Unidos y los países que se pasan por el forro la Agenda 2030? ¿Qué coño, qué huevos, qué mierda os creéis que es España de grande? España es un país de la Unión Europea, uno de los más medianos, se podría decir, pero aunque España no contaminase nada, no habría repercusión en el poco porcentaje de dióxido de carbono que se está arrojando y que se está midiendo constantemente en el aire, ¿bien? Porque es que no hay una contaminación, como un 0, algo por ciento de dióxido de carbono. Y es que aunque España desapareciese su contaminación completamente, aún habrían países que dan 1000 vueltas en contaminación. No sirve de nada. La Agenda 2030 es un negocio para multinacionales. Y punto. De ahí no movéis. Si es que pensar de esta manera, ¿qué porcentaje de contaminación aporta un país como España? Como Portugal. ¿Qué cojones va a representar eso? Siendo países tan pequeños, deberían ser más laxos con la contaminación y tener tener más prioridad en las industrias. Estamos bien jodidos con esta gente que nos intenta vender por negocio todo esto. Vamos a continuar. Y ahora vamos a ver cómo Pepa le pregunta, la entrevistadora le pregunta si su instinto no vio las luces de cómo eran Ábalos, Cerdán o Collo, aquellos con los que viajó en aquel coche por toda España, que conoció profundamente, que imaginó que durmió con ellos, que comió con ellos, y aún así dice que es una víctima de un engaño, ¿verdad? Y ningún compañero le dijo nada, ningún servicio del Estado le advirtió, por ejemplo, de algo que parece que todo el mundo sabía ahora, que es el estilo de vida que llevaba José Luis Ábalos. Yo tengo que decirle, Pepa, con toda rotundidad, que yo no tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción. Ya veremos, porque es el tiempo de la justicia, en qué acaba esto. Pero yo sí que creo, y es lo que tengo que decirle a la ciudadanía, que este gobierno, y yo como secretario general del Partido Socialista, no he tolerado en ningún momento ningún caso de corrupción. Aquí lo voy a parar porque él ha tolerado un caso de corrupción. Se decía ser de Cerdán hace tiempo esto. ¿Y qué pasó? Y de Ábalos también sabían, y tardaron en actuar con Ábalos, tardaron en actuar con Cerdán. ¿Y por qué han actuado? Porque se les pilló de lleno, y por eso actuó. No actuó con contundencia, actuó porque no tenía más remedio. Y es así como actúa este miserable. En esta siguiente parte, pues le preguntan qué tiene que ocurrir para que dimita, dónde está el tope, porque es que los casos de corrupción ya son evidentes, y aquí están los dos personajes con más evidencia en corrupción. Vamos a oírle. En José Luis Ábalos y en Santos Cerdán, sin abrirse todavía un juicio. Estamos en las fases preliminares de investigación y ya hemos tomado decisiones muy contundentes. Por tanto, cuando usted me dice ¿dónde usted pone el listón o dónde usted pone el límite? Bueno, si es que ya lo hemos hecho, hemos respondido. Y no solamente hemos respondido con esta asunción de responsabilidades. Desde el punto de vista de la responsabilidad personal del máximo dirigente del partido que los eligió. Claro, es lo que he hecho. Es que les he pedido que entreguen el acta, les he pedido que abandonaran la Secretaría de Organización del Partido Socialista, les he pedido que se den de baja como militantes y si no, pues efectivamente han sido expulsados. En definitiva, yo creo que desde el punto de vista de la proporcionalidad, de la gravedad a esas respuestas, hemos dado pues una respuesta muy contundente que en efecto otras organizaciones no han dado. Pero si le pedía a Rajoy por menos lo mismo,
Por no presentar los presupuestos le pedías eso. Por menos. Increíble. Y luego, para colmo, dice que le encanta colaborar con la justicia. Es que ya, para colmo, es que os mea en la cara a vuestros los votantes, a mí no, a vuestros votantes, los votantes socialistas, os mean en la cara y os dice, está lloviendo, pero le veis la fuera. Si es que yo no lo entiendo, no os entiendo. Increíble. Bueno, ¿y no os revuelve el estómago ver a un presidente de un país mentir descaradamente, decir que ha colaborado con la justicia, que el paquete de regeneración democrática, que es justamente para evitar realmente lo que él está intentando hacer, censurar, control absoluto de redes sociales o el control absoluto de las cadenas de televisión, etcétera? Pues oírle. Con lo cual, lo que sí que puedo decirles es que como presidente del gobierno yo he hecho 3 cosas que creo que son fundamentales para la tranquilidad de la ciudadanía. Sí, 1, responder con total contundencia. Mentira, 2, colaborar con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cosa que nos hacía en el pasado. Acusa a los jueces de prevaricar. Y 3, poner en marcha propuestas de regeneración democrática y de mejora de los controles para evitar esos casos de corrupción. La semana pasada, sin ir más lejos, aprobamos la hoja de ruta. La verdad es que sí, el paquete de regeneración democrática va a evitar los casos de corrupción, va a evitar que se sepan, o sea, se van a ocultar mejor. Eso es lo que intenta. Vamos a oír ahora qué es lo que dice sobre las imputaciones de su familia, de su hermano, de su mujer. A ver, aquí algo muy claro, a lo que le van a preguntar. Bien, vamos a comentarlo, a escuchar. Los casos que afectan a su entorno personal. Bueno, puede decir mi hermano y mi el mujer. Procesamiento de su hermano, la imputación de su esposa. Que afecta y a su pareja. Por tanto, yo siempre voy a estar con aquellos fiscales y jueces que luchen contra la corrupción, que persigan al delincuente. Y luego pero no en un caso que a mí me parece que, en fin, como dijo ese magistrado del Tribunal Supremo en su voto particular, pues falta consistencia en cuanto a la carga probatoria para abrir un juicio oral, en este caso el fiscal general del Estado. Y luego están los casos que afectan a su entorno personal. Bueno, puede decir mi hermano y mi mujer. El procesamiento de su hermano, la imputación de su esposa. Bueno, las imputaciones. Que me imagino que son llevamos. Los más difíciles para usted. Me imagino que son. Bueno, hace un año el de su... Aquí vemos claramente que se pone nervioso. Vemos claramente que se pone nervioso y que le bromea y lo quita como importancia. Quiere quitar importancia. Me he fijado que no han puesto imágenes de su hermano y de su mujer en el fondo, como lo hicieron con Koldo, con García Ortiz. Llamativo, se me hace pensar que la entrevista quieren hacérnosla ver como que no está preparada, como que es agresiva hacia Pedro Sánchez, pero hay cierto favoritismo que se nota. A ver, la cuestión, si Pedro Sánchez, como nos quiere decir que actúa frente a la corrupción de manera implacable, ¿por qué no lo ha hecho con su familia, con los de su entorno? Si hay un atisbo, y bueno, vale, está bien que lo de ser imputado no significa necesariamente que sean culpables. Hay que una investigación, hay que esperar un juicio, hay que esperar resultados. En este caso, siempre que hay una imputación, siempre hay un indicio, aunque sea pequeño, por algo es imputado. Si no, no puedes ir tú por la calle acusando a todo el mundo y abriendo juicios a diestro y siniestro. Si no, Abascal estaría hasta aquí arriba. Abascal, el mayor enemigo ahora mismo del gobierno, estaría hasta aquí arriba de imputaciones de todo tipo, a su mujer, a su perro, a todo el mundo y a su bebé recién nacido. Está claro que si hay una imputación es porque hay un resquicio de alguna anomalía o de algo que ha pasado. Por lo tanto, si hay un resquicio, Sánchez luego nos vende que él actúa contundentemente con la corrupción y no es así. No lo hizo con Cerdán, no lo hizo con Ábalos, no lo está haciendo con García Ortiz, no lo está haciendo con nadie. Actúa contundentemente cuando ya no tiene escapatoria. En este siguiente recorte vamos a ver cómo afirma que defiende la inocencia de su hermano y de su mujer y que siempre la defenderá. Yo creo que esta gente hace los pecados y piensan que no son pecados. Y es que yo estoy convencido, o es una enfermedad. Vamos a oír esto. Lo voy a defender siempre, porque es así, porque es la verdad. Y creo además que, aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos
palmarios de que eso no es así, de que hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final están pagando 2 personas por el mero hecho de ser familiares míos. Presidente. Increíble, increíble. Ha llamado directamente a jueces prevaricadores. Ha llamado a jueces que no saben hacer su trabajo. Una persona que ya sabemos todos cómo es, y me parece sorprendente lo que acaba de decir. Ahora el colmo, va a hablar sobre el Consejo General del Poder Judicial. ¿Ahora qué va a decir? Si hay una entidad que es capaz de controlar esas deficiencias que él tanto señala, ¿por qué no actúan ellos? Pues no, pues para él también se equivocan. ¿Me está diciendo que hay jueces que están en guerra con el gobierno? Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia, al Poder Judicial. ¿Y el Consejo General del Poder Judicial que acaban de pactar ustedes, que tiene competencias disciplinarias, Ahí está, para a su juicio, cómo actúan en esos casos? Yo creo que merecería una reflexión por parte del Consejo General del Poder Judicial el cómo poder defenderse ante procesos que claramente son muy defectuosos tanto en el fondo como en la forma. Pero insisto, esto es algo que representa o que corresponde al Poder Judicial, al Consejo General del Poder Judicial, y por tanto tendrán que ser ellos quienes valoren si estas instrucciones, si estas causas abiertas, pues, en fin, tienen los parámetros de independencia, de... Bueno, que simplemente todos se equivocan excepto él. Todos se equivocan, todo está mal excepto él. Que si le acusan de algo es que es increíble, es como si fuese... Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Y aún diciendo todo esto sobre los jueces, que solo hay un puñado de jueces que están solo para dedicarse a hacerle la vida imposible o acusarle falsamente porque está diciendo esto, aún así dice que colabora con la justicia. ¿Pero qué justicia? ¿Solo la que está a favor de él? ¿Por qué no colabora de una vez por entero con los jueces que tanto le acusan y que se resuelva de una vez un caso? ¿Por qué cuando Begoña Jóvez es interrogada está callada como una tapia? ¿Por qué no quiere que le pregunten sobre esto los periodistas? ¿Por qué ha estado un año oculto? Ahí está. Un año oculto, entre comillas, ante los periodistas, ante la opinión pública sobre los periodistas y las preguntas incómodas. Tienes que abrir los ojos. Ahora vamos a oírle qué es lo que dice sobre la vivienda y cómo se defiende, porque a mí lo que me parece inaudito, que diga ahora mismo que se va a poner manos a la obra con la vivienda, ahora que quedan 2 años de elecciones y vamos a ganar votos. Y seguramente en estos 2 años, no te digo yo que no, que vaya a sacar una ley a favor de viviendas sociales. Es que estoy seguro. Y que las vaya a empezar a construir ya y que marquen la zona. Está desesperado por ganar las elecciones. Y este es el as que se baja, uno de los ases que se guarda bajo la manga. Vamos a verlo. Hacer crecer la economía, no ha sabido atajar estos 2 asuntos que afectan a la vida de mucha gente. Yo reconozco el problema, o los 2 problemas, pero estamos poniendo los andamiajes para resolver estos problemas. Fíjese, lleva 7 años en el gobierno, presidente. Bueno, pero es que el problema de la vivienda no es sencillo, el desafío que tenemos por delante. Y además, de nuevo, hablando también, como hacíamos, de la emergencia climática, necesitamos de la cooperación de instituciones, de comunidades autónomas, de ayuntamientos, y hace escasos años que aprobamos la primera ley estatal de la vivienda, que en definitiva es, en toda regla, una intervención en un mercado libre que no funciona. Usted antes hacía referencia al mercado energético, a la solución ibérica, que fue una intervención que planteamos desde el Gobierno de España. ¿Para qué? Para durante la guerra de Ucrania, con los precios... Dice que se va a poner manos a la obra, como he dicho, sí se pondrá porque necesita votos. Y es uno de los ases que se guarda bajo la manga. Así que, ¿qué pasa? Que miente. Podía haberlo hecho en los 7 años que ha estado gobernando, pero dice que lo va a hacer ahora. Bueno, y ni hablar de decir que acusa a las comunidades autónomas de impedir la evolución de las viviendas que quiere sociabilizar bien. Y es que es verdad, siempre el tú más o el que ellos no quieren, etcétera, etcétera. Al referirse a las comunidades autónomas, ¿a quién se refiere? Pues al Partido Popular. Y ya ni hablar de los presupuestos, la gran pregunta. ¿Y para cuándo esos presupuestos que llevan años de retraso? ¿Para cuándo?
poder vehicular y gestionar los fondos europeos, que acaban el 31 de diciembre del año 2026. Por tanto, quiero ser muy claro, vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales. ¿Y si se los tumban? Seguiremos con los presupuestos que tenemos. Quiero que escuche lo que decía usted en el año 2017 a Mariano Rajoy. Un gobierno tiene que aprobar su principal ley, que son los presupuestos generales del Estado. Si el presidente del gobierno no puede aprobar su principal ley, tiene como obligación constitucional y con la responsabilidad que le otorga ser el presidente del gobierno para con los ciudadanos, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza. Y si esa cuestión de confianza la pierde, el señor Rajoy no tendrá ya ninguna excusa para anticipar las elecciones en nuestro país. ¿Cómo le habrá sentado verse así? Todos los españoles han visto cómo él se ve a sí mismo. Por primera vez hemos visto esta imagen, ¿eh? Por primera vez. Se ha visto en el espejo. Increíble. Su expresión casi ni pestañea. ¿Va puesto de harina o qué? No lo entiendo, pero ha sido increíble ver esto. ¿Por qué lo que valía para el señor Rajoy no vale para usted? Fíjese, aprobó los presupuestos Mariano Rajoy en el año 2018 y una semana más tarde hubo una moción de censura. Usted decía el mayor instrumento político de un gobierno. Y lo es. Pero fíjese, yo convoqué elecciones en el año 2019. Bueno, hábil con el y tú más, pero no cuela. No cuela. Y sí, pues los presupuestos generales del Estado son importantes. Si es que el hombre ha optado ya por no presentarlos, y si los presentan le va a dar igual, va a seguir para adelante. Él está priorizando negociaciones como el concierto económico con Cataluña. Esto solo incumple la obligación constitucional, sino que priva a los ciudadanos también de un debate parlamentario esencial, debilitando así lo que es la democracia en sí. Como dice el refrán, el que miente pierde la confianza, y la falta de acción del gobierno en los presupuestos parece reflejar un cálculo político para mantenerse en el poder a costa de estabilidad y transparencia. Toda una mentira. Esta situación lo que va a generar es más desconfianza y va a ser peor para él. Esto va a estallar en cualquier momento. Ahora, ¿qué es lo que dice él sobre lo que le dice todo el mundo? Que debería adelantar unas elecciones debido a que no aprueba el presupuesto. Veámoslo. 2026. Ahí la oposición pues dice, no, es que si no tiene presupuestos tiene que convocar elecciones porque estamos en una parálisis. No, mire, la parálisis sería meter al país ahora mismo en un proceso electoral. 2 meses de campaña, más luego el debate de investidura, que dura siempre lo que dura en nuestro país. Cobarde. Y mientras tanto, perdiendo la gran oportunidad. Cobarde. Y ya por último, vamos a mencionar la gran pregunta también. Si él es responsable de la polarización de España, recordemos el cinturón democrático que quería hacer a Vox, el cinturón de aislar a unos cuantos millones de españoles. O sea, tenemos que verla en la falta de respeto, de consideración, en el me gusta la fruta, en la barra libre para insultar al adversario político. ¿Usted no tiene ninguna responsabilidad en la polarización de España, señor Sánchez? La polarización de España es asimétrica. Yo no insulto. Yo puedo defender legítimamente mis ideas y criticar a mi adversario político. Pero esto de... Si en una conversación como la que estamos usted y yo teniendo, de repente uno de los dos insulta al otro, ¿en qué términos se tiene que responder? Y, sobre todo, si lo hace un responsable político, aquellos que confían en ese responsable político elevan la apuesta a N. Nosotros lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de unas causas que tienen que ver con esa falta de respeto y con esos insultos. Por tanto, yo lo que propongo es lo siguiente, una cosa que me parece que es de sentido común, que nos lo apliquemos todos. Dejemos de insultar. Claro, claro que sí que quieres, ojalá, y también que de abuchearte y demás, ojalá, pero no es tan fácil, no te vas a librar. Te mereces los insultos uno a uno. Y es que es lo menos que te pueden hacer los españoles. No te hagas la víctima. Has hecho cosas peores en España. Has hecho cosas mucho peores en España. Tú es que vas a hacer un daño directo a España. Un daño directo.
quieres hacerla desaparecer para crear otra cosa, como ha pasado en Londres, como ha pasado en Alemania. Y esa es tu intención. Por lo tanto, que te insulten es lo mínimo. Porque si caes en manos es otra historia. Ya ves lo que te pasó en Paiporta y te pasaría en cualquier lugar. Ya en la entrevista se mencionó que todo el mundo dice que no eres capaz de salir a la calle. Y te lo digo en serio, no eres capaz de salir a la calle. Tú solo. Dice él, sí, yo soy, pues yo puedo salir a la calle. No, no puedes. Mientras tengas guardaespaldas y un perímetro que te tienen que asegurar de 100 metros, tú no puedes salir a la calle. Tú eres un esclavo de tu propia presidencia. Así te consumas con esa esclavitud. Te estás quedando en los huesos y espero que eso que te pase se acelere pronto. Que tengáis buen día. Adiós. Con esto acabamos. Por favor, suscribiros, darle me gusta, compartir y todo eso que conlleva tener un canal de YouTube. Adiós, adiós.